se abre la sesión. Sí, hagamos pasar. Ya. ¿Cómo está, ministros? Bueno, con el ministro Grau, felicitaciones, si es que lo puedo felicitar por sus nuevas funciones. Estuvimos con el ministro el día lunes de la semana regional en reunión, viendo la agenda legislativa. La conversamos ayer con los colegas. Se suspendió, ministro, la sesión del día lunes que viene, ¿ya? Y vamos los días martes a partir a las 11, no a las 10:30, porque en este tiempo está medio compleja la agenda de reuniones, ya a partir del próximo martes. Y vamos a tener suspendida la del día lunes hasta que no se despejen algunas discusiones legislativas. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a lo que nos ocupa, querida secretaria. Presidenta, en este proyecto la Comisión tiene que pronunciarse sobre las normas de su competencia y sobre las indicaciones que se presentaron en los plazos en que se abrieron para presentar nuevas indicaciones. Eso significa que se amplió un poco la competencia porque hay indicaciones a normas que originalmente no eran de competencia. Entonces, lo que hemos hecho tradicionalmente es avanzar en el orden del articulado, digamos, viendo según sea o norma de competencia o indicación. Por lo tanto, la primera norma que es de competencia de la Comisión en su integridad es el artículo 1, que establece la sobretasa por impuesto a las emisiones. Este artículo es completamente en su integridad de competencia de la Comisión, pero además se formularon a este artículo 4 indicaciones. La primera de ellas, que es la indicación 1H del senador, dos de ellas, perdón, las indicaciones 1 y 2H, la 1 del senador Galilea y la 2 de los senadores señoras Ebensperger, Rincón y señores Macaya y Proens, proponen suprimir el artículo. Perfecto. En la página 1. En la página 1. Página 1, sí. No, el otro es es grande, el otro es una quinto posterior. El otro va más adelante. Si les parece, colegas, este es un tema que ha sido ampliamente debatido. No sé qué pasa. ¿Alguien puede averiguar qué pasa con el senador Macaya? Entonces esperemos. Sí. Y entonces le vamos a dar la palabra al ministro de Hacienda. No sé si quiere hacer alguna presentación, explicación. Este es un tema, en particular, que ha sido ampliamente debatido. De hecho, el ministro... Sí, de hecho, ya le deben haber contado, ministro, que hemos tenido reuniones con el Ejecutivo, privadas, además de las reuniones públicas. Se ha hablado exactamente lo mismo, no tienen ninguna materia distinta. Las reuniones privadas, vale decir, fuera de la comisión, fueron para tratar de construir un acuerdo en torno a todo el proyecto. Y en esas reuniones al ministro de Energía, que se encuentra aquí, el ministro Pardow, presente, se le señaló que esta materia debía ser abordada más bien por el Ministerio de Hacienda que por él, que nosotros consideramos que era una norma que no era correctiva desde el punto de vista de los contaminantes, sino que era una norma recaudatoria. Tema que reconoció el ministro en sesión de la comisión, en sesión formal de la comisión, y lo reconoció también el asesor del Ministerio de Hacienda que lleva estos temas,
Por lo tanto, yo no sé si usted quiere hacer alguna presentación respecto de este punto en particular, que ha sido un tema muy complejo, muy debatido, y que nosotros le pedimos al ministro Pardo que para este tema estuviera presente el Ministerio de Hacienda. Agradecemos mucho su presencia hoy día porque no habíamos contado con el Ministerio de Hacienda antes de usted, pese a nuestra solicitud. Y de hecho el ministro que lo antecedía, el ministro Marcel, me señaló en una sesión en sala, en conversación directa, que yo lo había estado criticando y le dije, no, ministro, lo había estado echando de menos, más que criticando, que la verdad es que queríamos tenerlo presente en la comisión. Y me dijo, así lo entiendo. Así que no sé si usted quiere hacer alguna explicación respecto de este tema, que es el que ha sido más debatido por la comisión. Bienvenido, senador Macaya. Se dio cuenta de la indicación que hemos presentado con usted, con el senador Proens, Ensperger y quien habla. Ministro. No, simplemente, Presidenta, señalar que los distintos planteamientos que ha hecho el ministro Pardo en esta comisión, por supuesto que tienen el respaldo del Ejecutivo y el respaldo del Ministerio de Hacienda. Yo diría en sus dos dimensiones. Por un lado, en lo relevante que resulta un proyecto de esta naturaleza para efectos de apoyar a las familias, dado el contexto de normalización de tarifas que ha realizado esta administración y que creemos que también es yo diría una contribución importante a las administraciones siguientes, ¿no es cierto?, de actuar con responsabilidad política, que le ha tocado ese peso al ministro, de forma tal de normalizar las tarifas, pero al mismo tiempo hacernos cargo de las urgencias sociales que existen en el país. Y la otra dimensión que atañe más al Ministerio de Hacienda es que, dada la situación fiscal del país, nosotros tenemos una visión general, no solo a propósito de este proyecto, en que se debe ser extremadamente cuidadoso con todos los proyectos que impliquen un mayor gasto, y todos esos mayores gastos deben tener una fuente de financiamiento debidamente establecida. Eso es lo que señala el informe financiero. Yo entiendo, y por supuesto eso es legítimo que existan diferencias respecto al proyecto, está bien, sé que esas diferencias las han discutido latamente, pero esa visión respecto al equilibrio fiscal que debe contener este proyecto es una definición que viene del Ministerio de Hacienda y que nosotros sostenemos, Presidenta. Nosotros entendemos eso y lo compartimos como principio general. El tema es que este tema estaba financiado y el financiamiento estaba asociado a la mayor recaudación de IVA. Y esto no tiene que ver con este proyecto, tiene que ver con el sistema que se aprobó en su minuto. Yo fui bien crítica en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y en este gobierno respecto a este tema. De hecho, mi voto no estuvo para lo que se hizo, porque yo creía que era un error meter a las empresas y a las personas en el mismo saco, pero bueno, perdí esa batalla en su minuto. Pero el tema, ministro, es que aquí se está estableciendo un impuesto para financiar algo que estaba financiado. Y ese impuesto no es un impuesto correctivo, de hecho es transitorio, es recaudatorio para un tema que estaba financiado. Y ese es todo nuestro problema. Nosotros entendemos que obviamente todos los proyectos que se presenten a trámite legislativo tienen que tener financiamiento, porque si no tenemos un problema. Y ha sido la discusión durante todo este gobierno. Entonces, y por eso era importante su presencia. Colegas, senador Macaya, estamos en la primera indicación. No sé si usted quiere señalar algo o basta con lo que se ha dicho. Entonces, ponemos en votación la primera. Senador Lagos, la primera indicación son dos, Página. la 1 y la 2. En la página 1 son para suprimir el artículo que establece la sobretasa. Ya. Ok. Perdón, senador Macaya, a favor. Senador Insulza, Es la de la sobretasa. La es la que, indicación que suprime. esto es, no, esta es la que elimina esa sobretasa. Sí, sí. A favor de la indicación que suprime. Senador Galilea. Presidenta. Por todo lo que hemos señalado, a favor. Es la página 1, la primera. No, esa no, está en otro. Esa es una nueva indicación, en el grande, ahí está, esa primera página. Esta es la que elimina la sobretasa por 2 años a las empresas. ¿Te acuerdas toda la discusión que dimos? Que no era correctiva, que era recaudatoria, que este proyecto debía...
y que nosotros sostenemos que esto estaba financiado. Ya disculpe que estaba... No se preocupe. Sino, este proyecto de ley tenía 3 fuentes de financiamiento, básicamente, ¿ya? Era un aporte directo al Estado, y una de las fuentes de financiamiento era este impuesto que partió en unos $5, parece, y está ahora bajó a $3, pero todo este objetivo de financiamiento compartido o esfuerzo compartido de financiar esta política pública de subsidio a las tarifas de manera temporal, ¿ya? Tenía como universo de lo deseado alrededor de 4,5 millones de hogares, Sí. ¿ya? Que son muchos hogares, ¿no? Si usted multiplica primero habitantes por hogar, era un número muy sustantivo. Y ocurre que eso se redujo porque los que postularon a ese beneficio fueron sustantivamente menos, me parece en un primer llamado 1.600.000, y luego posteriormente a un segundo llamado creo que eso aumentó a 1.800.000, 1.850.000. O sea, es... tercer llamado, ya, o sea, ni siquiera al tercero logramos llegar a los 2 millones. Lo que quiero decir es que está muy por debajo de lo que se previó, y está bien, porque se pensó en algo grande y por algunas razones que sean, no prendió, como se dice, no capturó la atención de los hogares. No, sí, pero no, si está La mitad, no fue todo. Claro. o sea, bastante menos, perdón. Mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad, pues. Si eran 4,5 millones y estamos en menos de 2 millones. Menos de la mitad. Entonces, pero si no es el tema, si el tema es que, bueno, y todo eso hay que beneficiarlo y hay que darle subsidio. Si la pregunta no está si el subsidio es bueno, no es que si alguien quiere no subsidiar temporalmente, eso nadie se ha puesto a eso. La pregunta es si las fuentes de financiamiento que se previeron en esa oportunidad eran las adecuadas, y si luego, de una vez que el universo a financiar se reduce sustantivamente a menos de la mitad, ¿qué pasó con esa fuente de financiamiento? Entiendo que esa fuente de financiamiento se fueron ajustando también. Me parece a mí. Por eso pasamos de los $5 a los $3, ¿ya? Entonces, y de 3 a 2 años, ¿ya? Gracias por la acotación. Entonces, y esa la pregunta es, ya, pero acá lo que va a ocurrir ahora, que como va a aumentar la tarifa, y aunque esté subsidiada, esto es subsidio para los consumidores, pero el IVA se paga igual, va a haber una recaudación mayor por IVA, va a haber una recaudación por IVA. Y lo que ocurre es que esa recaudación por IVA pareciera, a juicio de eso lo que entendemos nosotros acá, que va a ser suficiente como para financiar esta política pública. Y donde no hemos trabado en la discusión, y por eso me tomo este tiempo, porque no es que no hay una porfía, entonces se despeja. ¿Dónde estamos trabados? ¿Queremos subsidiar? Sí, queremos subsidiar. Ahí no hay desconfort. ¿Estamos de acuerdo que se redujo? Se redujo. ¿Estamos de acuerdo que se hacen esfuerzos compartidos? Se hacen esfuerzos compartidos. Pero pareciera que, dado lo que se va a recaudar por el IVA, hacía preguntarse si es que era necesario entonces mantener estas fuentes de financiamiento. Y yo creo que la respuesta que ha llegado desde el Ejecutivo en esto ha sido re complejo, porque la percepción que hay es que, mire, no, si todo lo que es IVA va a arcas generales de la nación y hay muchas cosas que financiar. Entonces, no me queda claro si es correcto y adecuado. Además que han habido quienes han argumentado, no sé si tiene base o no, pero que yo pararía la oreja, que respecto a que este impuesto, ya, que se está aplicando de manera temporal, puede ser bien discriminatorio porque se aplica solamente a una fuente, que la fuente fija, me parece que se fija, no a todas las industrias. O sea, no es, alguien podría decir, ¿y por qué esto no es un impuesto correctivo tampoco desde ese punto de vista? Porque está bien parcializado. Y la pregunta entonces, ¿por qué nos enredamos en este tema cuando ya está financiado con la recaudación de IVA? Y además es temporal. Si alguien dijera, mire, vamos a tener una mirada a largo plazo en esto, que vamos a grabar los impuestos contaminantes, las fuentes contaminantes, no es el caso. Entonces yo siento que nos ponen un predicamento de cómo avanzar en esta materia. Y yo por eso es que yo creo que yo me voy a abstener en esta votación. Ok. Presidenta, entonces quedan aprobadas las indicaciones 1 y 2 para suprimir el artículo 1 por 4 votos a favor y 1 abstención. Así es. Enseguida, respecto del mismo artículo, pero al inciso 1, hay otras 3 indicaciones que, en atención a lo que se resolvió respecto de la primera, deberíamos dar No por tiene sentido. rechazada, ¿no es cierto? Sí. Estas Con la serían- misma votación. Con la misma votación. ¿Le parece, senador Lago? ¿Le Gracias. parece? Luego, en la página 8 del comparado, empieza la indicación 6H. La indicación 6H es al numeral 2 del artículo 2. El artículo 2 modifica la Ley General de Servicios Eléctricos.
La indicación 6H de los senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Macaya y Proens eliminan el numeral 2. El numeral 2 modifica el artículo 134 y lo que suprime realmente el texto suprimido está en la página 12. Ahí está lo que proponen suprimir los autores de la indicación, que son los literales A y B, que aparecen en la penúltima columna, 12. Le damos la palabra al Ejecutivo para que la explique. Ministro. Estamos en la página 12. Viene del 8. Esto tiene que ver con la incorporación de los consumidores al proceso de revisión de contratos. Esto también lo discutimos en la sesión anterior. Las incorporaciones que se hicieron fueron por mociones parlamentarias y tienen dos partes. Una, lo que hizo el Ejecutivo fue incorporar a las asociaciones de consumidores dentro del proceso de revisión de contratos que se contempla en la Ley General de Servicios Eléctricos. Este es un procedimiento regulado, transparente, que permite revisar los contratos de suministro a clientes regulados y en el cual los consumidores participan en las audiencias. Las asociaciones de Hoy día consumidores participan. Hoy día participan en las audiencias, pero no tienen la legitimación activa para iniciarlas. Lo que hizo el Ejecutivo fue incorporar a las asociaciones de consumidores dentro de aquellos legitimados activos para iniciar. Además, durante la tramitación en la Cámara, en la Comisión de Energía de la Cámara, se incorporó por parte de los diputados una cláusula adicional que no solamente legitima activamente a las asociaciones de consumidores para solicitar la revisión de los contratos, sino que también le agrega una cláusula a esa legitimación, que no es solamente, digamos, por cambio en las circunstancias normativas, como es actualmente, sino también por cambios en las circunstancias económicas. Establece una especie de cláusula rebus sic stantibus. Esas son las dos modificaciones que se contemplan. Esto no está de todas maneras en el informe financiero, pero entiendo que hay indicaciones de los señores senadores de esta comisión respecto de aquello. Senador Macaya. ¿No? Básicamente las asociaciones de consumidores igual pueden participar, entiendo. Hoy día participan. Participar en los procesos de audiencia del proceso de revisión. O sea, no es efectivo que si esta indicación se elimina no vayan a tener incidencia en dicho proceso. O sea, cuando las partes del contrato deciden activar las respectivas cláusulas de revisión. Porque en el fondo lo que busca esto es no generar una incertidumbre que un tercero intervenga en un proceso del cual no es parte directamente relacionada. O sea, ellos lo pueden hacer como asociación en una etapa distinta del proceso, pero no intervenir en un contrato en el que no tiene interés directo. O sea, ese es un poco el punto y es la razón y el fundamento por el cual se ha presentado esta indicación. De hecho, la conversamos con los senadores Proens y la senadora Ebensperger, que entiendo que defendieron este punto en la comisión técnica. Ministro. Sí, señora senadora, por su intermedio. Los consumidores efectivamente hoy día participan en las audiencias, pero no pueden gatillar el procedimiento, no pueden iniciar el procedimiento. Pero sí pueden solicitarlo y la autoridad puede provocar que esto se haga. No, porque la autoridad tampoco puede iniciar el procedimiento. Ya. El procedimiento solo se puede iniciar por las generadoras y las distribuidoras hoy día. Lo que estamos haciendo es, la propuesta del Ejecutivo es que las asociaciones de consumidores también puedan iniciar el procedimiento. Esa es una primera discusión en la cual el Ejecutivo, la posición del Ejecutivo es que eso es bueno. Y eso es bueno porque canaliza esencialmente una demanda ciudadana en
en un espacio institucional que es transparente, que es regulado y que es participativo. ¿Cómo se activa hoy día el proceso de revisión? Solo por las generadoras y las distribuidoras, solo por solicitudes de las generadoras o de las distribuidoras, que son las que formalmente son parte del contrato. Pero este contrato, en el fondo, beneficia a los consumidores, y la posición del Ejecutivo es que la voz de los consumidores no está adecuadamente representada ni por las distribuidoras ni por las generadoras, y por lo tanto es bueno que las asociaciones de consumidores, que son las que orgánicamente representan a los consumidores, puedan iniciar el procedimiento. Esa es la posición del Ejecutivo. A eso los diputados agregaron una cláusula que extiende esa competencia. La posición del Ejecutivo respecto a eso es que también sería razonable extender esa competencia, pero eso no fue algo que fue incorporado en el mensaje. Eso fue algo que se incorporó durante la tramitación. Pero quizás preguntarle al Ejecutivo, porque a ver, los clientes regulados no son parte de los contratos de suministro, pues, para los efectos de... O sea, las asociaciones de consumidores no son directamente relacionadas con este contrato que se da entre dos partes, que no debiera serle oponible. Mi duda es, ¿no ve una incertidumbre regulatoria respecto, porque acá hay primas de seguros asociados, que finalmente ese aumento de costos de esas primas también puede ir asociado al aumento de costos y en un perjuicio para los consumidores? O sea, en el fondo es como hacerlo intervenir en algo que hoy día tiene su regulación suficiente y tiene la posibilidad de que los consumidores participen en las audiencias previas. O sea, yo creo que tenemos, además, o sea, si esta norma se incorpora en carácter permanente, y la pregunta que le hice a propósito de las primas de riesgo que se podrían eventualmente expresar en mayores precios de energía suministrada en los contratos regulados, hay un tema de diseño, ¿eh? O sea, yo tengo la impresión de que esta discusión ya se dio en la comisión técnica y es la razón por la cual nosotros la repusimos. Senador Lagos. Sí. A ver, entendiendo el sentido de decir, mire, que no, que la Asociación de Consumidores puedan tener una voz en este proceso, entre dos empresas, uno los que generan la energía y el otro los que la distribuyen. Son dos privados que tienen un contrato. Y ellos son los que están autorizados para pedir la revisión de los contratos, sí, porque son las partes involucradas. Ya. Mi preocupación, que no es un no a la norma todavía, todavía en el sentido que no forma una opinión, es qué ocurriría este mismo razonamiento en otras instancias jurídicas contractuales. Concesionarias, por ejemplo, de obra pública, concesionarios de hospitales, concesionarios que consumidores o los ciudadanos, no me gusta decir, pero los ciudadanos que concurran a los hospitales o los ciudadanos que utilizan la autopista, ¿podrían dar revisión de contratos entre el Estado y las concesionarias? No sé, me explico, ¿y qué implicancias podría tener eso? ¿Ya? Tal vez ocurre, no sé, estoy preguntando porque cuando veo dos particulares y yo lo introduzco a alguien, claro, que es el que al final del día el consumidor de energía eléctrica somos todos, entonces con ese criterio todos somos involucrados en introducir una variable que puede ser compleja a la hora de gatillar un mecanismo formal de revisión, porque podría eso introducirse en muchos otros ámbitos de la economía. Entonces lo dejo planteado como una inquietud, no es una crítica todavía, pero que se puede generar por otra claro, más allá del tema del seguro y todo eso que habla el senador Macaya, pero mi preocupación es que hasta qué punto cuando el Estado, ya que son particulares derechamente, pero el Estado también contrata, entonces los consumidores van a tener algo que decir para revisión. O sea, yo podría extender esto si fuera un picapleito, los abogados picapleitos, decía, bueno, mire, ¿sabe qué más? Los contribuyentes chilenos pueden gatillar entonces la revisión de los sueldos, la escala única de sueldos, porque somos nosotros los que tenemos que decidir los beneficios de los consultorios, de los funcionarios públicos de salud, y nos parece entonces que esos contratos hay que revisarlos. O sea, me explico, o sea, ¿en qué minutos ponemos la línea? No sé si estoy siendo demasiado picapleitos, pero... Además, la posibilidad, yo quisiera dar lectura, Presidenta, al inciso cuarto del artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que establece la causa de revisión de los contratos que ya está establecida en la ley. Dice causas no imputables al suministrador. Y a propósito de la que por eso yo le decía la pregunta al ministro, ¿cómo se activa esto? Porque queda la sensación de que nadie lo puede activar, que nunca se puede revisar y que solo gracias a esta norma se va a poder hacer. Y me preocupa que esa sea la afirmación del Ejecutivo. Es que yo creo que no es correcta esa afirmación. O sea, la percepción de que las asociaciones de consumidores la percepción de que las asociaciones de consumidores sobre el precio de un suministro no basta para que se renegocien los contratos, especialmente porque son contratos regulados por ley.
y ella solamente autoriza esa revisión cuando concurre esta causal, que es la que establece el artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos. O sea, eso es la razón. Yo creo que es súper importante para quienes están siguiendo la discusión que quede claro que primero este es un tema regulado, no se mandan solo, ya está regulado, donde hay incidencia y voz del regulador y por lo tanto no se va a resolver ninguna diferencia que pueda haber o situación crítica con esta norma que se pone aquí. Y creo que uno tiene que ser súper, no es una norma que haya puesto, entiendo, el Ejecutivo, o la recoge el Ejecutivo a raíz de la discusión en la Cámara, ¿ya? Creo, y por eso la pregunta, ¿qué pasa si hay un problema entre los contratantes? ¿Nadie puede hacer nada? ¿Y solo va a poderse hacer ahora porque los consumidores van a poder activar una revisión? Esa era la pregunta, ministro. Sí, señora presidenta, por su intermedio. Esta revisión existe hoy, se usa, pero la usan las generadoras o las distribuidoras. Se ha utilizado 2 veces en nuestra historia, la han utilizado las generadoras. Se han utilizado las generadoras para solicitar un aumento en los precios a los clientes. ¿Las pueden usar las distribuidoras? Las pueden usar Ya. las distribuidoras. Nunca la han usado. No importa, pero la pueden usar las dos partes. Sí, efectivamente. La pueden usar tanto las generadoras... Un segundo, ministro, es que el senador Insulza quiere... Pero yo entiendo que esta es una norma que se ha planteado acá y yo estoy de acuerdo con ella para proteger a los consumidores, no necesariamente para proteger a los distribuidores o a los generadores, ¿no? Así que... Sí, pero por eso le preguntábamos al ministro y el senador Macaya hizo el punto. Me gustaría que leyera la norma que hay detrás de qué ocurre cuando hay diferencias con los consumidores. Porque aquí ustedes están diciendo que esta norma es necesaria para proteger a los consumidores. Es necesaria para que las asociaciones de consumidores puedan iniciar este procedimiento. Hoy día no lo pueden iniciar. Entonces, para que las asociaciones de consumidores puedan iniciarlo. Hoy día participan solo cuando es iniciado por las generadoras o las distribuidoras. Y por lo Senador tanto, Galilea. el inicio de este tipo de procedimiento está sesgado a lo que el interés de las generadoras y distribuidoras quieran. Efectivamente, son las partes formales de ese contrato, pero los consumidores son los que pagan la cuenta y son también los que en otras dimensiones están legitimados activos. Y por eso también es que tenemos litigio en materia de consumidores en materia eléctrica, por ejemplo, cuando tenemos demandas colectivas en contra de empresas de distribución eléctrica, como ocurrió durante agosto, tiene que ver con que también son partes, si bien no formales de este contrato, son parte, son parte de la relación contractual en un sentido amplio. Y esta es una petición que la sociedad civil ha hecho hace mucho tiempo y que nos parece razonable encauzarla institucionalmente en un procedimiento que ya existe, que es institucional, que es transparente y que está arreglado. Y por lo tanto no vemos de qué manera algo de esta naturaleza puede generar mayores incertidumbres respecto de el funcionamiento del mercado actualmente. No estamos hablando de un procedimiento nuevo, ni estamos hablando de un procedimiento cualquiera o discrecional. Estamos hablando de un procedimiento que ya se ha ocupado, pero que va a poder ser iniciado por las asociaciones de consumidores. Un minuto, me había pedido la palabra el senador Galilea y luego el senador Lagos. Era solo para aclararme, porque yo no soy parte de las indicaciones ni tampoco el texto que venía, pero yo entiendo que lo que establece la ley es que la Comisión Nacional de Energía hace como de, no sé si la palabra es árbitro, pero supervisor de las licitaciones y las condiciones bajo las cuales se contrata entre distribuidoras y generadoras. Se hacen las licitaciones, tiene que asegurarse que sean competitivas, por supuesto, porque si no fueran competitivas se gatillan otro tipo de mecanismos, pero habiendo competencia, habiendo oferta, se firman los contratos. Y ahí no hay discrepancias, no hay nada. Opera el contrato que, cumpliendo las normas aprobadas por la Comisión Nacional de Energía, existe. Esto que estamos discutiendo ahora, corrígenme si es así, se refiere a una situación específica, que es cuando alguna de las partes, habitualmente las generadoras, piden un cambio en el contrato. Es solo para ese caso.
piden un cambio en el contrato porque las condiciones, cualquiera sea la situación, aumentaron en tal nivel los costos que, oye, yo te había dicho que te iba a cobrar 100 pesos, la verdad es que comisión no puedo no cobrar sino al menos 130. Y ahí se produce y si hay discrepancias, incluso discrepancias con la propia comisión, ahí se genera el arbitraje. Solo ahí, que lo genera naturalmente alguno de los, o el que va a pagar más, bueno, al final siempre termina pagando más el... Muy bien. No sé si ya, bueno, va a depender si los contratos estaban, en qué condiciones estaban los contratos, si eran libres, si eran regulados, en fin, pero es ahí donde el gobierno es partidario de que en esa discusión aparezcan las asociaciones de consumidores. Como al inicio. O sea, hoy día No, pero Al inicio. como está esto, En cualquier me da minuto. la impresión de que solo en la discrepancia, porque antes no se produce la comisión de arbitraje ni nada. Al principio es simplemente yo recibo ofertas, naturalmente elijo la más barata, firmo los contratos y si es que eso están validados, pero ahí no hay proceso de arbitraje de ningún tipo. A menos que usted está pensando decir que incluso ahí... Ahí ya participan las asociaciones de consumidores de la audiencia. Como audiencia, ¿no? A la licitación en general. Pero ustedes quieren que, si es que se produce un cambio de contrato, ahí puedan gatillar las condiciones. discrepancias las asociaciones de consumidores. Los consumidores puedan pedir un cambio. O sea, ellos partan. Que puedan pedir un cambio. Ellos lo gatillen. Pero hoy día... O sea, hoy día- la generadora y la distribuidora están ahí bien conformes, tenemos un contrato firmado, estoy operando en el mercado, y de repente llega un tercero que es la Asociación de Consumidores y dice, ¿sabe qué? Están cobrando mucho. Está muy cara, creo que las condiciones de mercado actual ameritan que este contrato vaya a la baja. Ministro, Eso es lo que... Ministro, antes de que responda. Hoy día, de acuerdo a la ley, y me corrige, hoy las asociaciones de consumidores pueden participar en la audiencia que se refiere al artículo en comento y pueden presentar sus discrepancias ante el panel de expertos dentro del plazo, y tiene plazo. Sí, no, sí sé, pero hoy día tienen el espacio, pueden participar, pueden presentar las discrepancias, no es que estén inhibidas de... Eso significa Si la generadora o la distribuidora no gatilla, ellos no pueden hacer nada. Ok, senador Yo Macaya. quiero entender para que podamos dimensionar el impacto que esto puede tener, porque quizás no es tanto o puede ser mucho. Y me pongo las dos hipótesis, particularmente porque, a ver, acá lo que se está estableciendo es una nueva cláusula para iniciar, una causal distinta para iniciar el mecanismo de revisión que le estamos dando esa facultad a los consumidores, ¿cierto? Ya, sí, a los consumidores. Que hoy sí. día, pero hoy día sí tienen para que incluya, legitimación. ya. Hoy día sí. No tienen. No, pero ya, no para están legitimados los consumidores en una instancia que es posterior, o sea, cuando ya se inicia el mecanismo de revisión por parte de la decisión bilateral que toman. No resuelve el problema que están buscando. No, con es esta que norma. eso es lo que quiero, por eso es lo que quiero hacer esa reflexión. Pero se trata de un mecanismo que igual está en los contratos de suministro, o sea, en el fondo, en la práctica, le estamos dando a los consumidores la posibilidad de activar este mecanismo de revisión, ¿verdad? Ya. ¿Qué va a primar cuando ocurra eso? ¿Lo que establece la ley? ¿O va a primar lo que establece el contrato? ¿De qué manera en el fondo se puede generar un cambio de condiciones pro consumidor? Estoy pensando en la hipótesis que además se pueda generar una cuestión que no es muy virtuosa, que probablemente la relación de los consumidores siempre está más directamente crítica hacia la distribución. Los consumidores no tienen una relación muy directa con la generación. Ellos, de hecho, esta semana tenemos reclamos, y lo digo con nombre y apellido, contra la CGE en la región de O'Higgins, contra la CGE en la región del Maule. Pero yo creo que nadie está mirando lo que pasa con los generadores. ¿No habrá un incentivo medio perverso para que una relación que hoy día 1 a 1 en esos contratos se pueda generar y cambiar a ser una relación 2 a 1? Ministro. ¿El senador Lagos quería agregar algo o no? Perdón, el senador Insulce, y le damos la palabra al ministro. Perdón, senador. Yo primero no atino a entender por qué razón tendría algún problema en que una asociación de consumidores pudiera pedir una revisión. Además, los plazos son los mismos que están y son plazos bastante cortos, ¿no? Esa es la primera primer asunto. En segundo lugar, incluso el mecanismo ya ante cambios significativos en el equilibrio económico de los contratos de suministro parece bastante estricto como para
para que esto pueda provocar algún problema en las empresas o algo así. Yo por lo menos estoy a favor de esto, esto no es ninguna, no toca con las razones por las cuales este proyecto tenía algunas dudas al respecto. Creo que está bien, me parece bien que se cree esa posibilidad de que soliciten la revisión, porque naturalmente esto funciona cuando hay una revisión y cuando no hay una revisión o cuando las empresas se ponen de acuerdo sin necesidad de hacerlo. Entonces, de pronto la Asociación de Consumidores puede decir yo quiero revisión y son 15 días para revisar, no es tan tremendo. Senador Macaya y senador Lago. No, ¿qué prima cuando se activa eso? O sea, prima lo que establece la ley, ¿verdad? Y el contrato, para los efectos de la definición que se tome respecto de eso, de esa discrepancia, en el fondo, ¿verdad? O sea, ¿qué prima cuando se activa ese mecanismo? Es lo que establece el contrato y la ley. O sea, eso está regulado. Sí, efectivamente. Quizás facilite entender esto si pongo un ejemplo. Ya. No sé si el senador Lagos quiere agregar algo del ejemplo. Yo no conozco el sistema, cómo era de estos contratos de revisión, con los mecanismos de revisión. No sé si tiene que, ejemplo, tener causales específicas para revisar. Efectivamente, hay causales específicas. Sí, entonces, están en la ley. Ya, están en la ley. ¿Y estas mismas causales serían las que tendría que invocar eventualmente la Asociación de Consumidores o se le crean otras causales para saber? Las mismas. Entonces, es para ayudar porque... Es las mismas, son las mismas causales. Son las mismas causales. Sí. Ya, tiene que invocar una causal. Sí. Y después hay un procedimiento que, como se dice, está arreglado. Sí. ¿Ah? ¿Y esto lo resuelve la CNE, la Comisión de Energía? La Comisión Nacional de Energía toma una posición sobre la base de las posiciones de revisión y después se puede hacer un recurso al panel de expertos eléctricos. Eso, panel de expertos. Que es el que finalmente define estas cosas. Ya. Esto puede significar, pues, no lo pongo en términos irónicos, más pega para el panel de energía, comité de expertos. Eventualmente, sí. Claro, listo. ¿Le pagan bien? Súper bien. Súper bien y creo que no tienen muchas demandas, para ser franco. Y no tienen muchas, y no tienen demasiada carga. O sea, yo siento que si está regulado, si las causales son las mismas, no se introducen causales nuevas, la Comisión de Energía, como dice, tiene que tomar posición. Si las causales están mal invocadas o realmente no se ajustan a la realidad, tal vez no prospera mucho, irán al panel de expertos y ahí se van a pronunciar. Ya, está bien. Es para entender pedagógicamente cómo operaría esto y cuál sería la gravedad de darle ese espacio que yo creo que está bien inspirado. Ministro, ¿y no podría haberse pensado, para seguir la lógica de lo que usted nos señala, que en el artículo 134 se hubiese previsto en los contratos que estén las asociaciones? Sí, o sea, eventualmente podría ser. Porque eso sería súper transparente para los contratantes, ¿ya? Que dentro de los contratos quedara que las asociaciones pueden activar. ¿No sería más limpio desde el punto de vista de que tengan claridad los contratantes que las asociaciones pueden activar la revisión? Es que... Es lo mismo, ¿ah? Solo que no queda genérico, sino que queda... Pero estos contratos siempre, o sea, estos no son contratos completos, si me permiten la jerga. Siempre son completados por lo que dice la normativa correspondiente y la normativa correspondiente se aplica siempre... lo sé, pero desde el punto de vista de la regulación que hubiese quedado ahí, clarísimo. Sí, lo que pasa, pero también es importante tener en cuenta que este mecanismo de revisión no estaba en los contratos originales que fueron sujetos a licitación y se incorporó posteriormente y ha sido ejercida 2 veces, en ambos casos, más bien para aumentar los precios de la energía, sin mayores dificultades, digamos. Es un procedimiento que ya existe. ¿Le parece que votemos? Ya. Sí. Yo entiendo puedo entender, no sé si compartir, porque no es muy usual que una entidad que no es parte de un contrato pueda por sí y ante sí generar revisiones de esos contratos de los cuales no es parte. Sería una curiosidad dentro de nuestra legislación. No conozco... No, pero no sé si hay algún otro ejemplo que usted pudiera dar. No hay. Primera cosa. Y 2, si es que está proponiendo esto, yo supondría que es porque ha visto que hay problemas en la manera en que se firman los contratos, se corrigen los contratos, se discute entre panel de expertos y esto ha traído algún perjuicio, la legislación que hasta ahora es vigente, por no existir esta opción.
Entonces, me encantaría saber qué cosa negativa ha pasado que se pueda medianamente medir o especificar por no existir un mecanismo que es completamente inusual a mi entender dentro de la legislación chilena, como es el que una asociación que no es parte de un contrato pueda pedir revisiones de precios de esos contratos. Senador Insulza y luego el ministro. Lo que pasa es que yo entiendo esto y me parece importante, no es una cuestión menor lo que estamos conversando, pero realmente han habido alzas sustantivas de las cuentas de eléctricas últimamente, y sería razonable que una asociación de consumidores aludida por sus miembros diga, mire, revísenme las cuentas porque realmente están subiendo mucho. Y eso realmente me parece legítimo. Ahora, si todo está en orden, la revisión no va a dar ningún resultado. Pero, perdón, con todo respeto, cuando están subiendo las cuentas de la luz de la forma en que suben, el derecho a pataleo creo que hay que garantizarlo un poco. Senador Lagos. Mire, todo el tiempo se dice hay que darle confianza y certidumbre a las reglas del juego, y esas reglas del juego generalmente se piensa siempre en un puro destinatario, son los que aquellos que invierten y que ponen el capital. Esa es la verdad y yo no entiendo por qué razón así. Pero las reglas del juego en un sentido amplio, en una sociedad, es también los consumidores que se sientan representados. Entonces, cuando uno empieza a hablar de consumidores y responsabilidad, ¿para qué le explico? Papel higiénico, remedio, los pollos, y vamos con las colusiones. Entonces, eso eroda, socava a la opinión pública, como la corrupción, la falta de transparencia. Entonces, en este sistema, que el ministro fue categórico, yo lo hago que es correcto lo que dice es, las causales para invocarlo son las mismas que hoy día existen entre generadoras y distribuidoras. Perdón que interrumpa, senador. Hoy día las causales son que se produzca un excesivo desequilibrio económico en la presentación mutua del contrato, y esta es mucho más laxa. No son las mismas, para dejarlo claro. Perdona, perdón que te interrumpa. Está bien interrumpido. Yo hago que las causales para pedir la revisión, entiendo que son las mismas, el procedimiento para abordar eso es el mismo. Efectivamente introduce un actor adicional, pero es para seguir dando legitimidad al sistema. Cuando se dice sobre las cuentas de la luz, bueno, ¿sabes por qué? Yo puedo entender el que es bueno darle legitimación activa a las asociaciones. Hago el punto de que no es la misma causal, esta es más amplia, y eso sí que me preocupa, pero me gustaría que el Ejecutivo pueda hacerse cargo de aquello. Y luego el senador Macaya. La propuesta del Ejecutivo en el mensaje fue simplemente incluir a las asociaciones de consumidores en exactamente el mismo procedimiento. Durante la tramitación legislativa, Como está hoy día la ley vigente. tal cual como está la ley vigente, agregando a las asociaciones de Pero consumidores. la indicación no es... Esa indicación no es del Ejecutivo, esa fue una indicación de los parlamentarios durante la tramitación en la Comisión de Energía de la Cámara. Se agregó además, y por eso está en el informe, se agregó una causal adicional. Eso no es parte del mensaje del Ejecutivo. En todo caso, la causal que agregan es una causal tradicional de rebus sic stantibus, de cambio en las circunstancias. O sea, tampoco es algo particularmente... Cambio fundamental de las circunstancias. Eso es. Que es una... cambio significativo en el equilibrio económico de los contratos de suministro. Esa es la que está en la ley vigente. Cambio significativo. Eso es una cláusula rebus sic stantibus. ¿La vigente cuál es, ministro? La vigente no es esa. La Eso estoy 134, la que yo leí. Exacto, que es la que yo leí. Y esta otra es más amplia. Efectivamente, es más amplia. Pero eso no fue una indicación de... Eso no fue... Pero no aprobemos esa parte de la nueva indicación, la nueva causal. Pues. Pero es que entonces, presidente... Es que podemos volver entonces sobre lo que propone originalmente el Ejecutivo. El Ejecutivo lo que propuso fue incorporar a las asociaciones de consumidores en el mismo procedimiento que hoy día existe. Eso fue lo que propuso el Ejecutivo. Pero entonces, ¿por qué no aprobamos el poner a los consumidores, a las asociaciones, pero con la misma causal que tienen hoy día? Esa fue la posición del Ejecutivo en el mensaje. ¿Le pareciera la Pero comisión? entonces, si esa es la posición del Ejecutivo, está bien que nosotros eliminemos la indicación CIH. No, porque, No, porque deja fuera a las asociaciones. Entonces habría que En el mismo artículo. habría que aprobarla con enmienda. Vale decir, aprobar a las asociaciones, pero dentro del mismo marco que era lo que propuso el Ejecutivo. Si me permite, una es la A, la A es la que lo incorpora, entiendo, y la B es la que amplía, entonces se podría aprobar A y rechazar B. Participar en la pareciera la audiencia a la que se comisión? refiere este artículo, activar el mecanismo de revisión y eliminar la letra B.
¿Les parece? Si les pareciera, porque eso recoge el espíritu del Ejecutivo. Ahora, a mí me gustaría, sí, Presidenta, y insistir en una pregunta que a mi juicio no fue contestada, que es el precedente que se genera en materia de una entidad tan importante como es la defensa de derechos del consumidor, pero en otras industrias, porque acá yo me imagino que ustedes tienen una evaluación crítica para incorporar esto de cómo está funcionando un mecanismo de satisfacción de las pulsiones, de las necesidades que tienen las asociaciones de consumidores de participar más activamente en este proceso. Y eso quizás tiene una línea correcta, pero ustedes a priori entonces debieran tener una evaluación crítica de cómo está funcionando. ¿Creen que con este cambio esto va a significar... Se van a abrir otro frente. Sí, esa es mi duda. Y la planteó el senador Lagos Weber, y a mi juicio no ha quedado debidamente resuelta el precedente que se genera en otras industrias. Porque acá cuando se trata de contratos, y una de las características más importantes de los contratos es que son bilaterales, que afectan solamente a las partes y acá efectivamente hay un tercero que le podría afectar desde la perspectiva del aumento de precios. Pero yo no tengo ninguna duda que con la ley vigente, ya sea el generador o el distribuidor, siempre va a reclamar cuando se le produzca un excesivo desequilibrio económico en las prestaciones mutuas del contrato. O sea, es evidente que lo van a levantar. O sea, si acá se trata de personas que están tratando de ganar plata en ese negocio. Y ahí sí participan los consumidores. O sea, en el fondo, y yo quiero entender bien por qué en esa instancia, donde se genera esa diferencia entre los generadores y los distribuidores, los consumidores hoy día no están suficientemente activos. Y necesitamos esta norma para que sean más activos. Ministro de Hacienda, yo creo que esta pregunta es más para usted que para el ministro de Economía. Sí, déjame decir una solamente para contestar la pregunta. La respuesta a eso es la que señaló el senador Insulza. Esto ha sido usado 2 veces y las 2 veces para tratar de aumentar las cuentas. Nunca se ha usado para tratar de disminuirlas. Nuestra posición es que eventualmente las asociaciones de consumidores podrían intentar utilizar esta revisión también para revisar los precios a la baja. Y hay buenos argumentos para ello también. Eventualmente se ha discutido sobre la aplicación, la manera en que se están aplicando las cláusulas de reajuste, la manera en que se están aplicando los polinomios de indexación. Todas esas cosas son cosas que eventualmente, si se arma un caso, podrían ser discutidas. Hoy día no pueden ser llevadas porque la Comisión Nacional de Energía no es parte de los contratos, es más bien un regulador, y las partes que podrían hacerlo, las distribuidoras, las generadoras, tienen otro interés. Es bien sencillo, digamos. Y la posibilidad de que esto impacte otros mercados regulados, la verdad que no ve, o sea, como precedente simbólico, si se quiere, pero esta es una ley que solamente afecta el mercado de los servicios eléctricos y que es bastante sui generis sus formas de licitación y sus formas de funcionar, porque de hecho ya participan las asociaciones de consumidores en el procedimiento, si la única diferencia es que no lo pueden iniciar. Y por esa razón, como no la pueden iniciar, las únicas veces en que se ha iniciado son para revisar las cuentas hacia arriba y nunca se ha iniciado para revisar las cuentas hacia abajo. Ok, ministro. Sí, Presidenta, muchas gracias. Muy breve para enfatizar lo que decía el ministro Pardo desde una perspectiva ya no solo de este mercado en particular. Lo primero que yo diría es que es usual, ¿no es cierto?, que los contratos no puedan definir todas las circunstancias que van a pasar a futuro. Todos los contratos operan sobre la base de una cierta incertidumbre. Y eso genera problemas, ¿no es cierto?, genera desafíos, y pueden existir mecanismos para efectos de resolver esos desafíos. Este mecanismo, como ha señalado el ministro Pardo, es cuando, a propósito de lo que decía el senador Galilea por su intermedio, Presidenta, de que es sui generis que los consumidores puedan activar esta revisión, ¿no es cierto? También es sui generis que exista ese mecanismo per se. No es un mecanismo general en todo este tipo de licitaciones o definiciones de contrato. El problema que tiene el mecanismo, creo que esto lo decía bien el senador Insulza, es que es un mecanismo asimétrico en la práctica. Porque la incertidumbre que busca solucionar, es decir, las cosas que no se pudieron anticipar por un contrato, son incertidumbres que pueden cambiar hacia arriba los costos o hacia abajo los costos. Pero como está definido el mecanismo, solo se activa cuando vas arriba y por lo tanto hay razones para subir el precio. Entonces, mi postura sería que si vamos a tener un mecanismo de este tipo, que entiendo que no está sobre la base de discusión, todos estamos asumiendo que este mecanismo ya existe, lo razonable es que el mecanismo se active de forma simétrica.
Y que no solo se active cuando hay razones que no fueron previstas por el contrato que van presionando hacia el alza los costos. Ok. A mí me hacen algo de sentido las explicaciones que se han dado, pero para entender en el actual sistema de funcionamiento del mecanismo, que están establecidas en el artículo 134 de la ley, lo que en la práctica van a hacer las asociaciones de consumidores va a ir a decirle, aquí uno de ustedes está pagando mucho. Eso van a ir a hacer los consumidores. O sea, en el fondo se va a poner en el... Por eso le preguntaba que una relación que hoy día es bilateral entre los dos suscriptores del contrato va a pasar a ser una relación 2-1. A eso me refería. Va a pasar a ser una relación donde los consumidores van a estar representados por las asociaciones que... Van a tomar parte probablemente por alguna de las dos partes que están en ese mecanismo que está establecido en la ley. O sea, estamos claros de ese efecto, ¿no? Sí, no necesariamente. Lo que pasa es que también hay que entender que para las distribuidoras la compra de energía es un pass-through. No cobran un servicio de comercialización. Entonces, las distribuidoras no tienen realmente un incentivo para solicitar aumentos o disminuciones, porque lo pasan. Entonces, no hay nadie en verdad que tenga un incentivo para buscar la revisión del contrato a la baja, pues las generadoras solo tienen el incentivo para... El Estado tampoco tiene capacidad de No. pedir la revisión. No, porque el Oye, Estado... bien cojo el Estado. Pero es que el Estado en le esta... paga Bien bien cojo al porque le regulador. dice, ya le permito que genere, le permito que distribuya, que si se aumenta el precio después por las razones que sea, se traspasa a precio a los consumidores, alguna vez es 100%, habla ahí de una negociación, y el Estado no tiene nada que decir mucho. O sea, es hacemos que, las leyes aquí. es ¿no? que en esta Pero el estructura... contrato podría establecerlo. En esta estructura, la Comisión Nacional de Energía actúa fuera, digamos, como organiza el espacio institucional y toma una decisión sobre la base de lo que le presentan. Entonces, obviamente no puede activar el mecanismo, Pero eso es lo que está diciendo el senador Lago, Sí, pues, justamente, efectivamente. que es un espectador. porque pero es que en nuestro esquema regulatorio, la voz de los consumidores perdón, ministro, está representada no se por las defienda, asociaciones. Pero Yo no sí se me estoy defienda. Lo que está defendiendo. diciendo el senador Estoy de Lagos es acuerdo con- constatación de un hecho, efectivamente. punto. Y por Nada más. Entonces, que refuerza a mi juicio la solicitud de que haya alguien que active también el mecanismo. efectivamente, porque como nuestro... Oye, entonces, sometamos a votación. Yo lo que pido es que lo votemos por separado, ¿ya? ¿Le parece? Entonces votémoslo por separado, vale decir, se puede activar por las asociaciones, pero en el mismo marco que hoy día tienen. Perdón, Presidenta, eso significa Aprobar la A, conservar la letra A y rechazar la suprimir B. Exacto. Si le parece a la comisión, ¿lo aprobamos así? ¿Se aprobaría con enmiendas en esos No, términos? perdón, no está de acuerdo el senador Galilea. Ya. No, yo simplemente, si vamos a votar, yo me voy a abstener. Ya. Porque creo, entendiendo que debiera haber un mecanismo que si cambian estructuralmente las condiciones hacia la baja, debiera haber algún Paso. mecanismo que de alguna manera gatille esa posibilidad, no me convence que sea a través de asociaciones de consumidores. Si llevamos este tema a, no sé, las carreteras, en que es un negocio entre el Estado y los concesionarios. Es evidente que muchas veces el Estado no opta por maximizar el precio en una carretera determinada, sino que ocupa y hace un enjuague, que uno lo encontrará más o menos legítimo, de recaudación para el Estado y que el peaje sea más o menos. En el mundo sanitario, las tarifas, la contraparte Sí. es el Estado. Si es que hay discrepancias, sea un panel de expertos en que se enfrentan el Estado con la concesionaria, y no existe ninguna posibilidad de que un tercero se fija por 5 años las tarifas, qué sé yo, y ahí están. No existe un mecanismo como este. Entonces, yo creo que si bien es dable pensar en un mecanismo en este sector eléctrico, cuando cambian estructuralmente las condiciones hacia la baja, de que se gatille, pienso que debe venir probablemente más por un tema de autoridad que por asociaciones de funcionarios. Habría que pensarlo bien, porque así como así, creo que las posibilidades, y solo lo de las carreteras me parece demasiado evidente que además es muy fácil demostrar de que el peaje debió haber bajado en vez de haber subido un 10%, porque el Estado tomó una decisión recaudatoria distinta del solo hecho de
cuánto más barato, más caro iba a ser el tramo Talca-Chillán. Y por tanto, si es que vamos a votar, Presidenta, al menos quiero dejar constancia que por esas razones yo prefiero abstenerme. Senador Insulza. Presidenta, yo en realidad creo que no vamos a suprimir con esto las protestas de los consumidores por todas las tarifas, todas les van a parecer altas. Pero el hecho de contar con un mecanismo razonable que los revise, que sin perjuicio además no se demore demasiado, yo creo que ya es una cosa que aumenta la confianza de los consumidores, así que yo por lo menos voy a votar a favor precisamente por eso. Entonces, si les parece al resto de los miembros, con la abstención del senador Galilea, aprobaríamos la A y rechazaríamos la B. Por lo tanto, se aprobaría con enmiendas 4. la indicación. Muchas gracias. Sigamos. Sí. Sí. Enseguida corresponde que revisen el comparado. Tienen un comparado chiquitito de 3 hojas, ¿sí? Porque allí se consignó la indicación de la senadora Bodanovich, que se presentó en un plazo posterior, que agrega en el artículo 139 bis, que se refiere al empalme y al medidor como parte de la red de distribución, 2 incisos nuevos. Estos incisos que ella agrega son del siguiente tenor. La revisión del consumo eléctrico de los usuarios finales deberá realizarse por trabajadores de la empresa distribuidora debidamente identificados. En caso de que esta revisión no pueda realizarse por motivos no imputables a la empresa distribuidora, lo que deberá informarse al usuario final dentro de los 5 días de producido el impedimento, la empresa distribuidora deberá cobrar por el respectivo periodo de facturación el monto equivalente al promedio de consumo de los últimos 6 periodos, y este monto se abonará al pago que corresponde a realizar el usuario final de acuerdo a la siguiente boleta o factura que se emita en base a la lectura efectiva del medidor. Si de la imputación de los abonos al cobro de lo efectivamente consumido durante el periodo en que se utilizó el mecanismo establecido en el inciso precedente resultare un saldo a favor de la empresa distribuidora, este deberá cobrarse en 6 cuotas mensuales iguales y no procederá a la suspensión del suministro por las cuotas impagas, sino una vez transcurridos 45 días desde el vencimiento de la boleta o factura que contenga la última cuota. Senador Macaya. Yo creo que es útil recordar que esta materia es muy importante en el tema eléctrico en Chile y yo creo que es parte de los problemas que tenemos, tiene que ver con los famosos problemas de los medidores. Sí, Tuvimos en algún Maule. momento, tenemos historia, nunca se nos va a olvidar de lo que fue tratar de introducir en algún momento la tecnología de los medidores electrónicos, que yo creo que es algo que en algún momento va a ser necesario, va a ser muy necesario, porque es la posibilidad además de empoderar a los propios consumidores con lo que efectivamente ocurre y no estar sujeto a la discreción, no a la discreción, sino que al error humano, que muchas veces significa que esté mal medido algo. Me parece que parte de los problemas que hemos sufrido en la región del Maule y en la región de O'Higgins, por lo menos son los que yo me ha tocado conocer, tienen mucho que ver con esto, con una empresa que parece que dejó de hacer la medición. Pero con todo esto y con lo importante que es, a mí me da la impresión de que escapa la idea matrices de este proyecto, Presidenta. Por lo tanto, no quería consultarles si es que es parte de las materias que contemplaban originalmente este proyecto para ser introducidas como temas diferentes, además. Vamos a pedir la opinión a la Secretaría. Yo entiendo que efectivamente escapa, pero el Ejecutivo es el que tiene la palabra final en su proyecto. Atrévete. No, este tema obviamente es muy entendible. No se escucha, ministro. Obviamente este tema es muy entendible, especialmente en las regiones de O'Higgins y Maule. Esto es una dificultad que hemos tenido las últimas 2 semanas. Ahora, la manera en que estamos abordando es con las herramientas que tenemos actualmente a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Se ordenó la suspensión de la facturación de aquellos cobros que se estaban haciendo sin considerar los registros de medidor captado efectivamente, y se formularon cargos contra la Compañía General de Electricidad por haber infringido los derechos de los consumidores. Obviamente, una vez que estos cargos
se han contestado y una vez que el tema urgente sea atendido podemos revisar si es necesario modificaciones legislativas, pero hasta ahora con las herramientas que tenemos como Ejecutivo hemos podido abordar adecuadamente este problema. A ver, yo quiero primero, ministro, agradecerle que frente a la petición que hicimos en esta sesión, los senadores involucrados en la región del Maule y O'Higgins, el senador Macay y el senador Galilea, quien habla, ustedes rápidamente hayan instruido el proceso de investigación. Ese proceso se llevó a cabo, yo estuve en terreno, semana regional, y de verdad se agradece, ¿ya? Y se agradece porque de verdad aquí los usuarios al final terminan siendo afectados por malas prácticas que se traducen en una cuenta más alta. Sin perjuicio de que la cuenta más alta no tenga que ver necesariamente con aquello, y tiene que ver con medidas legislativas del pasado, que obviamente se tienen que imputar en las cuentas de la luz. La reacción rápida del regulador, del fiscalizador, se sienten en la ciudadanía. Así que gracias por aquello. Segundo, usted ya lo ha dicho, no está dentro de las ideas matrices, pero yo sí lo que pediría entonces es que veamos cómo abordamos esto, porque este es un tema real, que padecen nuestros electores al final del día y que nadie se hace cargo. De hecho, la indicación está re buena, habría que agregarle una parte que falta, pero entendemos que no puede ir acá. Pero sí nos gustaría que usted nos haga un planteamiento para poder abordar esta materia. Senador Galilea. No, también independiente, presidenta, del problema de estar o no dentro de las ideas matrices. Quería también agradecer la premura con que la SEC activó las revisiones, casos, cargos a la compañía eléctrica, a la Compañía General de Electricidad en este caso, para revisar lo que estaba pasando. Ahora, aquí hay varias soluciones posibles, porque lo que pasó, y esto pasa particularmente en invierno, en que se deja de medir, vienen los meses de más alza de consumo, que son junio, julio, no se le suma un mes, se le carga al siguiente, pero se le carga un mes per se caro y se le duplica esa carestía, entonces termina siendo una cuenta, no sé si la persona paga 40.000 pesos, de repente le llega 120.000 pesos. Y eso es lo que genera problemas. Las boletas que yo revisé pasaba eso. Y otras mucho más caras. Claro. Entonces aquí hay varias soluciones posible para que la piensen y veamos. Una es esta, que es un buen mecanismo de temperar estas acumulaciones no previstas por la compañía de electricidad, pero menos previstas por el consumidor. Y la otra es tomar la referencia de cuánto se gastó en electricidad en el mismo mes el año anterior. O sea, existen mecanismos de más o menos equilibrar esta carga cuando se producen fallas en las mediciones de las tarifas. Entonces, para que lo revisen, propongan cuál es la más idónea o por último, fórmulas. un par de alternativas y la que sea más favorable para el cliente, funcionando, por supuesto, dentro de las reglas del sistema de tarificación eléctrica. Ministro. Por su... Eso Me también, llegó todo Higgins. efectivamente, eso también es una alternativa. Entendiendo las alternativas que menciona el senador, también es importante tener en cuenta que los consumidores eléctricos tienen derecho a que les facturen únicamente el consumo efectivo de ese mes. Ese es su derecho. Entonces tampoco es razonable que normalicemos que las compañías dejen de tomar los estados. Pueden hacerlo bajo determinadas Condiciones circunstancias que están estipuladas. previas, que están estipuladas y previa coordinación con el regulador. No es normal, y no podemos normalizarlo tampoco, que las compañías dejen de tomar el estado de la luz donde sus consumidores. Bueno, por eso la petición concreta al Ejecutivo es que nos hagan la presentación de un proyecto específico donde se recoja esto y otras cosas que hemos constatado en terreno, que además, ojo, no sé qué les pasa a mis colegas, pero yo quiero decir que de verdad la SEC en el Maule es excepcional. Muy buena superintendencia, rápida, etcétera, pero de verdad bien, pero más allá de lo que pueda hacer un funcionario o no,
tenemos un problema normativo y usted lo relata muy bien, pero también tenemos que aprovechar los avances como para tomar el tema que señala el senador Macaya, que tiene que ver con los medidores que además están en línea y que permiten al mismo consumidor controlar el consumo. Sí, efectivamente la medición inteligente es uno de los desafíos de infraestructura que tenemos que abordar hacia el futuro. Pero yo solamente quiero insistir porque tenemos cargos formulados. Sí. Que aquí han habido infracciones a la ley vigente y por lo Ahí- tanto lo que corresponde es que esas Ahora, sanciones tengan ¿puedo agregar algo? el espacio institucional. ¿Puedo agregar donde- algo? En el donde- proyecto que ustedes nos van a enviar, debiéramos agregar que las multas que se le cobran a la empresa vayan a rebaja en un porcentaje a la cuenta de la luz de la persona que reclamó. Porque nos parecería bastante más sano que toda la plata quede en Santiago y el afectado no tenga ningún beneficio. ¿Se entiende, no? Hoy día la multa, ¿a dónde llega? Se la La lleva multa- el ministro de Hacienda. Las multas van a rentas Ya. generales de la nación. Hay otros países. Exacto. Se la lleva el ministro de Hacienda. Exacto. Y creo, si le parece al Ejecutivo, para que lo pongamos en este proyecto que nos van a enviar, que un porcentaje de la multa vaya a la cuenta de la luz de la persona afectada. Y creo que eso sería bastante importante. ¿Se entiende, no? Tú te sobrecargan, ¿no es cierto? Haces el reclamo, que tú lo tienes que hacer en la empresa eléctrica y en la SEC. Se sanciona a la empresa porque efectivamente tuvo una conducta... A la empresa, A la empresa. te rebaja la cuenta y te devuelven la plata si pagaste, me imagino. Bueno, Claro. digamos, hay dos cosas. Si hay un cobro extra, hubo una multa, ¿ya? Preocupa que vaya a Esa beneficio multa... personal la multa. No, pero tiene que ser un hecho constatado, sancionado, multado. Pero yo creo que es bien importante que vaya en una rebaja. Ya. Entonces seguimos. Vamos. No sé, que no se puede. Se declaró inadmisible, pero no porque no nos gusta, nos encanta con otros agregados que hemos puesto encima de la mesa. Con un plazo de un mes, medio mes, para el ministro va a presentar un proyecto. No está. Presidente, enseguida en la página hay dos normas que son competencia de la Comisión pero que no tienen indicaciones, que son los numerales 3 y 4 del artículo 2. El numeral 3 en la página 13. El numeral 3 en la página 13 incorpora un párrafo que señala que con el objeto de resguardar los derechos de los clientes finales en el ejercicio de la opción dispuesta en el presente literal, un reglamento regulará los procedimientos, plazos y requisitos que sean necesarios para su debida y eficaz implementación. Cualquier infracción a este procedimiento o el establecimiento de obras o exigencias no previstas por la normativa vigente será sancionada conforme al artículo 16, que son multas, por eso es competencia de esta comisión. Es el numeral 3 en la página 13. Todavía no hemos llegado a las indicaciones. Sí, Sí, todavía está en el artículo. sí. Todavía es el artículo 2. Que son reglamentos. Página 13. No, estábamos en la indicación de la senadora Bodanovich intercalaba, digamos, un numeral en esta página, sí. Pero esa se declaró inadmisible. Ya, pero ahora estamos votando el numeral 3, un numeral propio de esta comisión que no era objeto de indicaciones. Que se propia la materia de Hacienda. sí, Sí. porque hay multas y por eso... entonces se aprobaría por la unanimidad de los 4 miembros presentes. Luego, en la página 15, está el numeral 4. El numeral 4 agrega un texto, que es el siguiente. Con todo, sin perjuicio de la calificación de los usuarios residenciales a que se refiere este inciso, se considerarán automáticamente como beneficiarios del referido subsidio a las personas electrodependientes que se encuentren inscritas en el registro de la respectiva empresa concesionaria del servicio público de distribución eléctrica a que hace referencia el artículo 207.2 y su reglamento. Esto, secretaria, venía aprobado en la Comisión de Energía Sí. unánimemente, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, no tuvo modificaciones. Así es. Muy bien. ¿Se aprueba unánime? Unánime. ¿Estamos de acuerdo? Vamos.
Luego, en la página 21, hay una indicación, que es la indicación 7H, que suprime el inciso primero del artículo 207.2 bis. Esto es la página 21, el artículo 207.2 bis, inciso primero, señala: las empresas concesionarias deberán mantener actualizado el registro de clientes electrodependientes de su zona de concesión, debiendo verificar y reportar dicha información a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles quincenalmente. La indicación 7 de los senadores señoras Ebensperger, Rincón y señores Macaya y Proens lo suprime, este inciso primero. ¿Y el inciso segundo no estaba? El inciso segundo tiene también tiene una indicación, pero es para reemplazar una frase. Ya, pero es otra indicación. Es otra indicación y para sustituir una frase. Entonces, senador Macaya, por favor. Puedo fundamentar, si la pregunta es, y preguntarle sin ser... sin ser experto en la materia de cómo funciona hoy día en la práctica, entiendo que hay 8.000, algo así, electrodependientes registrados en Chile, más o menos, ¿o no? ¿Más? 10.000, ya. Porque en el fondo la razón de la supresión tiene que ver con que a quién le corresponde tener ese registro y el de electrodependiente. Obviamente llevarlo actualizado, porque yo entiendo que el Estado son los servicios de salud los que tienen que entender qué persona, por su condición de salud, por su atención, que bueno, puede ser prestada también en el sector privado, pero en el fondo por su condición, le corresponde saber si esa persona tiene esta necesidad de ser electrodependiente. O sea, la norma da la idea de que le corresponde a las distribuidoras identificar y reportar a los electrodependientes. Y ahí es donde está mi duda, porque, y creo que es incorrecto, porque un electrodependiente registrado, además, si fallece, ¿a quién hace responsable la norma? ¿A la distribuidora? Me parece que si es que no está debidamente registrado porque a ellos no les llegó esa información, hacerlo responsable por algo que ellos no tienen esa información me parecería que sería incorrecto. Esa es la razón por la cual que sugeriría algo más de precisión respecto a este tema. El registro de electrodependientes se inicia con una solicitud de la familia de electrodependientes, pero lo llevan las distribuidoras de electricidad. Por lo tanto, la obligación de mantenerlo, es lógico que la obligación de mantenerlo actualizado recaiga en ellos y tienen que hacer, digamos, el esfuerzo de verificar que el electrodependiente siga viviendo ahí, que si se cambió de domicilio mantenerlo actualizado, son 10.000 personas, de alguna manera tampoco es un esfuerzo tanto más complejo, y la obligación que ellos tienen en virtud de la ley Luca aprobada en su momento es efectivamente de mantener obligación de suministro de respaldo y, digamos, y también hay un subsidio, 50 kWh mes, que se subsidian del consumo de las familias de electrodependientes, que se cargan al resto de los consumidores, y que efectivamente uno esperaría que las distribuidoras hagan un esfuerzo por verificar que la familia de electrodependientes esté en el domicilio correcto y que cada cierto tiempo tengan que actualizarlo. Esto es un problema que hemos tenido permanentemente. ¿Problema en qué sentido? Que estos registros no están actualizados. ¿Puedo hacer una pregunta? Señor. Entendiendo todo el sentido, ya, y te voy a dar, no voy a favorecer esa indicación en todo caso, pero mi pregunta es, ¿y el Estado no interviene en esto? ¿No hay una instancia donde el Estado tenga el listado? No. ¿Y no sería tal vez razonable que las familias concurrieran al Estado, no sé, servicio de salud, etcétera, y ese servicio de salud es el que tenga la responsabilidad de enviar la lista, y que las empresas concesionarias deberán mantener actualizado el registro de clientes electrodependientes de su zona de concesión a partir de la información que le envíe la autoridad? O sea, no sé si o esto es solamente entre particulares. Yo no tengo problema que quede así, pero yo pensé que en esto la calidad de electrodependiente tenía que certificarla a alguien. Sí, la certifica y esa información se envía. La actualización que tiene que ver con mantener actualizado el domicilio, que efectivamente el electrodependiente no se haya cambiado su domicilio. Perdón, ministro, la pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿quién afirma que en un hogar
hay una persona electrodependiente. ¿Quién es el responsable de Decir, que eso mire, sea cierto? Es cierto, check. Sí. Efectivamente hay un electrodependiente en Juncal 328. La condición de electrodependiente depende de un certificado médico que es emitido por el profesional de la salud correspondiente y que es enviado por la Profesional familia. de la salud ¿Genérico del Estado o del Estado? un privado, es un certificado como el que me da mi doctor, que me da receta para cualquier cosa. Lo digo en buena forma, para entender cómo opera Puede esto. ser del sector público o del privado. Ministro, que es re importante esto. Esto es súper importante, es como las licencias médicas. Ya, si no se hace bien, el senador Lagos pregunta, ¿quién es la autoridad responsable de decir que en el Juncal 342 hay un electrodependiente? ¿Y qué pasa si ¿Cualquier se cambia acá? médico o un organismo estatal? Yo no quiero introducir un problema. es un que registro- No terminamos, Presidenta, la pregunta, porque acá también hay un subsidio. Sí. O sea, que hay un beneficio. Y este es un subsidio, como tenemos otros y tenemos otras discusiones en esto, cuando llegue la discusión de otros proyectos de ley, en donde algunos asumen costos de financiamiento por otros. Exactamente. Y está bien. Pero con mayor razón, creo que tiene que tener una cierta institucionalidad ¿En qué artículo está? en donde el Estado le está diciendo a los consumidores, a los mismos que le dimos legitimación activa, o yo por lo menos legitimación activa para que gatillen un mecanismo de revisión, porque ellos son los consumidores finales, de que tal vez esos mismos van a poder pedir entonces en algún minuto, oye, pero aquí de los 10.000 electrodependientes parece que hay 4.000, no me estoy exagerando ya. O sea, ¿cómo certificamos que eso sea cierto? Porque hay un subsidio. Y después está todo el tema de la temática que se cambian de domicilio. Entonces yo pensé, tal vez en mi ingenuidad, que ese listado, el Estado tenía que sancionarlo. Bueno, yo sé que es una carga adicional y puede ser complicado, pero yo le habría pedido al Estado que me diga, mire, por cada uno, este está acá, Ricardo Lagos B, electrodependiente, Juncal 348, y se lo envía a la distribuidora. Y él tiene que tenerlo incorporado en su protocolo, etcétera. Pero si no, es que queda como viene en el aire, no sé en el aire, pero bien un poco laxa. Ya. El registro hoy en día lo llevan la distribuidora. Este es el sistema que ha funcionado siempre, más allá de que uno pueda pensar en cambios estructurales. No es lo que está abordado aquí. Lo que está abordado aquí es simplemente eliminar... Pero, perdón, ministro, yo entiendo, porque esta es una discusión que se tuvo en algún minuto, esto está en el artículo 8 del reglamento y que establece todos los requisitos que tiene que tener esta persona, ¿no es cierto?, a efectos de poder estar inscrito en el famoso registro que tienen que tener las empresas. Y yo creo que, trato de hacerme, me corrige el senador Lagos, hacerme cargo de la preocupación del senador Lagos, que quizás esto debiera estar, además del registro que tienen las empresas, debiera estar en un registro también en el Estado, ¿ya? De tal manera que existan dos entradas y que puedan además cruzarse, que es lo que nos pasó con la verificación que hizo la Contralora con el tema de las famosas licencias médicas, donde teniendo un registro en los empleados públicos pudo cruzarlo con el de licencias médicas y supo qué es lo que pasaba. Entonces, en el reglamento, artículo 8, se establece todos los requisitos, habla de un certificado de un médico, ya sabemos lo que puede pasar con eso, quizás tener que esto se valide en el servicio de salud, vale decir, este certificado médico esté en línea, cosa de que podamos hacer los cruces para evitar que la plata que va a estas personas no sea personas que no corresponden. O sea, ¿cómo perfeccionamos eso? Porque yo creo que al final esa es la preocupación. Senador Insulza, senador Presidente, según Macaya. la información que yo tengo, las empresas no tienen ninguna dificultad en estar al día Sí. en quiénes hay cuando hay que subir las tarifas. Entonces, la verdad es que No tendría ningún problema de estar al día con... el problema es cuando que a veces no, o sea, a veces se use como pretexto que no estaban al día las listas, ¿no? Senador Macaya. Sí, yo creo una consulta, porque siempre es bueno ir a la norma madre, porque en el fondo hoy día las empresas concesionarias del servicio público de distribución eléctrica tienen que llevar este registro de personas electrodependientes con residencia en su respectiva zona de concesión, ¿verdad? Sí. Y también le corresponde a los pacientes electrodependientes inscribirse o no, y aquí por eso recalco el o no, que establece la misma artículo 207, inciso 3. Se registrarán las personas electrodependientes que cuenten con un certificado del médico tratante que acredite dicha condición con la indicación del dispositivo de uso médico que requieren para su tratamiento y características. ¿Qué ocurre si ese paciente se cambia de domicilio y sale del área de concesión del... O sea,
esta norma lo haría responsable igual a la empresa. Quiero entender cómo funciona, porque Hay que irse al y si la evaluación de ustedes es que un registro de 10.000 personas es súper fácil de operar, bueno, eso nos quedamos con la ley como está, y esta es una norma que es necesaria. Yo no voy a hacer un tema por los electrodependientes, o sea, creo que es importante mantener ese respaldo para estas 10.000 personas, pero lo que quiero entender es cómo van a operar las responsabilidades en un supuesto fáctico como el que le acabo de señalar de una persona que se cambia de domicilio y no registra ese cambio de domicilio. Ministro. En ese caso, la distribuidora tiene que mantener... Pero si no sabe. Pero si no que sabe. cambió. Es que ese es el punto. Tienen que saber. Pero ¿cómo lo sabe si es que ¿Cómo? si ¿Y el cómo va a paciente se saber? cambió de domicilio? Y no le Tienen que reporta. preocuparse de... Tiene que ir todos los días. ¿Cómo funciona? Cada 15 días hay una obligación quincenal de reportar para eso, ¿no? Y tiene la obligación de mantener equipos de respaldo en ese domicilio. Entonces no es un Pero ese equipo consumidor de respaldo no tiene que llevarlo todos los días. Pues, o sea, No, pero tiene que preocuparse de que si es un equipo con baterías, las baterías estén cargadas o tengan un reemplazo. Si es un equipo que yo no sabía que con funcionaba así, diésel, está bien. tiene que Sí. preocuparse de que, digamos, de que... Contacto periódico. ¿Eso ocurre en la práctica? O sea, sí, Ya verlo, no, esto no es uniforme en todas las distribuidoras. Hay algunas Por que eso le tienen pregunto, prácticas ¿cómo funciona? con una relación periódica donde, Eso es donde la importante, si es periódica, entonces uno ahí tiene efectivamente respuesta a la inquietud de esa es, alguno acá. y esa es Ya. la respuesta. O sea, y además el paciente debería ser el primer interesado Ministro, en a ver, Ya, perfecto. ministro, para no seguir dándonos Sí. vueltas. ¿Qué pasa, senadores, qué pasa si una persona dentro de la misma área geográfica de la empresa se cambia de domicilio y no se lo cuenta a nadie? ¿Qué pasa con la empresa? Es que en ese caso, senadora, la empresa va a estar yendo a dejar un equipo de respaldo donde no hay nadie o donde no hay un electrodependiente. Entonces, obviamente tiene toda la información necesaria para mantener actualizado el registro. Si no tiene la información necesaria para tener actualizado el registro, es que no está cumpliendo bien su obligación de suministro de energía de respaldo. Yo voy a insistir en algo, que es que todo esto queda al entendimiento entre una empresa privada y un particular. Sí. Así está regulado el sistema. Efectivo. En circunstancias que acá hay recursos públicos involucrados cuando hay un subsidio cruzado. No hay recursos públicos Bueno, porque... Bueno, pero ya, tiene estricto rigor no es así, pero es difícil que alguien vía sin luz. En consecuencia, cuando yo quiero encender la luz y yo no soy electrodependiente, estoy financiando a un electrodependiente y bien que sea así, con un subsidio. Ya, entonces, este tema de quién le dijo, quién le informó, yo pensaría, ¿quién hace fe de esto? Si todo este tema, entonces, y yo creo que el Estado, así como yo abogo porque el Estado tenga presencia en ciertas actividades, que a algunos no les gusta, ¿ah? De la misma forma parece que hay algunos en el Estado que no quieren que el Estado asuma responsabilidades. Y yo creo que se suma la responsabilidad de que tener un listado de los electrodependientes. Y cuando alguien llega con un certificado electrodependiente, lo mínimo que tiene que hacer es el Estado, no sé qué servicio del Estado, sí, tiene que informarle a la generadora, mire, esto es el listado que tengo. Y eso es un respaldo también para dos, para el consumidor electrodependiente y para la empresa. Porque hay alguien que hace fe de que se hacen las cosas. Informé que me cambié de domicilio. Informe que no me llegó el equipo de respaldo. ¿Y por qué dice usted? No, si usted me escribió, no, es que no me escribió, que no me contestó. Perdón, acá está. Servicio de Salud, Oficio 348, digitalizado todo, así que no va a dejar papeles, ni oficio y cosas así. O sea, yo pensaría que este sistema está bien en la medida que tuviera un respaldo de fe desde el Estado. O sea, lo digo, no sé si lo voy a arreglar en este proyecto de ley. Yo voy a mantener lo que está, no voy a ahorrar nada. Ya le dije ya que yo voy a mantener todo como está y voy a realizar la indicación. Pero desde el punto de vista de política pública está como suelto, está como laxo esta cuestión. Sí, senador, a ver, Ya, hoy sí. día el registro también lo tiene el Estado porque lo tiene la Super. ¿Ya? Sí, es un espejo. No, pero tiene, digamos, la información. Y ahí lo dice así el reglamento. Ergo, eso no me preocupa. A mí me preocupan dos cosas. Una, que la planteó el senador Lagos, y es que quién certifica que esa persona es electrodependiente. ¿Ya? Y hoy día es un certificado de un médico. Punto. Y ya no voy a hablar sobre eso porque hay suficiente literatura de otras materias. Y dos, que no hay ninguna norma que obligue al electrodependiente a comunicar que se cambió de domicilio. No hay ni una. Y sí obligamos al que tiene que proveer el servicio de tener actualizado el registro. Pero no hay ninguna norma que obligue al que se cambió a comunicarlo. A mí me parece que eso es un vacío. Ahora, claro, es como absurdo que no lo comunique porque depende de...
pero creo que es una obligación que debiera tener. Dicho aquello, yo no voy a rechazar la norma, ¿ya? Votemos. Senador Galilea. Sí, no. Es que en el artículo, ministro, el artículo 12 del reglamento habla, me están mandando acá No sé, hay una norma. habla de los cambios de domicilio, y dice, voy a leerlo textual, si una persona electrodependiente cambia de domicilio, Tiene que informarlo. y si la empresa concesionaria del nuevo domicilio es la misma empresa concesionaria que está al domicilio, esta deberá cambiar los datos de individualización del domicilio inscrito. O sea, tiene que informar. En el caso que la empresa concesionaria... El usuario. El artículo 11 del reglamento lo dice. 12 creo que. En el caso... Oye, Perdón, Rodrigo. Lo que pasa es que yo hice una afirmación y usted me hizo así. Hay una obligación. Artículo 11. Da lo mismo, ministro, si el reglamento es parte de la ley, pues no sea como Jalisco. Ya. y después termina y dice, Zapata. en el caso de que la empresa concesionaria del nuevo domicilio sea distinta a la del domicilio anterior, la primera deberá inscribir a la persona electrodependiente en su registro a través de los mismos medios señalados en el artículo 7 del presente reglamento, que tiene que llevar el certificado médico y todas las cosas. O sea, a nivel de reglamento, esto está abordado. Sí. No se puede hacer. Lo que pasa es que como cuando yo le hice la pregunta al ministro, el ministro dijo que no había una obligación y ahora resulta que sí hay, que a nivel reglamentario quizás de informar un cambio de domicilio. El usuario... Lo informa el paciente. Sí. Ricardo, hay dos temas acá. Uno, el que planteaste tú sobre la veracidad de la electrodependencia y quién lo certifica. Exacto. Y otra, la obligación del electrodependiente de informar que se cambió. Eso está resuelto en el reglamento, no en la ley, pero es parte del... Ya, votemos, colega. Secretaria. La señora presidenta somete a votación la indicación 7H que suprime el inciso primero del artículo 207.2 bis. Senador Lagos. Sí. Senador Macaya. Yo voy a estar en contra, Perdón. voy a estar en contra de mí misma. Voy a votar a favor de la norma, no de la indicación. Senador Insulza. Bueno, es habitual en este periodo. Pasa de repente. Senador Galilea. Presidenta. En contra. Queda rechazada entonces la indicación por 4 votos en contra y 1 a favor. Luego, en la página 22 del comparado, A continuación. que es la página que viene enseguida, claro, está la indicación 8 al inciso segundo. Los senadores señoras Ebensperger, Rincón y señores Macaya y Proens proponen reemplazar en este inciso segundo la frase incluyendo cuando el equipo de respaldo presente fallas, garantizando su disponibilidad permanente y respuesta oportuna, por en la forma y casos que señalen las normas técnicas correspondientes, las que deberán procurar la disponibilidad de atención permanente y oportuna. O sea, ¿qué haría? Asimismo, las empresas deberán habilitar y mantener operativa una línea telefónica de atención prioritaria en sus centros de contacto, exclusiva para la atención de requerimientos relacionados con el suministro eléctrico de personas electrodependientes, en la forma y casos que señalen las normas técnicas correspondientes, las que deberán procurar la disponibilidad de atención permanente y oportuna. Yo retiro mi firma de esa indicación. ¿Retira usted, Sí, presidente? la firma. Pero su firma. No puedo retirar la indicación. Perfecto. Votémosla. Ya solo es el Macaya, pero tú no la No, retiras. yo creo que me representó la senadora... Espergue. Sí, senador Galilea. Que esta norma, tal como viene, tiene que ver con la discusión que teníamos anteriormente. Y se incorporó en la Comisión de Energía, porque había que aclarar de que es el usuario, el señor electrodependiente, el que tiene que avisar de que su... ¿Cómo se llama el aparato? Equipo de respaldo. El equipo de respaldo está presentando fallas, porque si no la empresa eléctrica no tiene cómo adivinar eso y por tanto tiene que explicitarlo, porque si no se arma un problema de responsabilidades gigantesco. Esto se discutió ampliamente en la comisión y se llegó a este texto y por tanto
Yo soy partidario de mantenerlo y de no cambiar su redacción. Si le parece a la comisión, lo mantenemos tal cual como está. O sea, ¿se rechaza la indicación por unanimidad de los miembros de la comisión? Sí. Ya. Sigamos. ¿Cómo seguimos? Enseguida, en la Página página 25, Va a ser la 24, ¿no? sí, es que está en Sí. el número del artículo. En la página 25 está la indicación 9 de los senadores señora Evans-Perry Rincón y señores Macaya y Proens, que reemplaza una frase en el inciso primero del artículo 207-7. Reemplaza la frase a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley por en los plazos que señale la norma técnica respectiva a contar de la inscripción en el registro y sujeto a la disponibilidad de un sistema de medición, monitoreo y control en el área de concesión. Sí, aquí, antes de someter la votación, ministro, quisiera preguntarle si la norma tal cual como está aprobada es tiempo suficiente para dar cumplimiento a la obligación. Eso es el tema de la indicación. Esto está regulado a nivel reglamentario. Durante la discusión en la Comisión de Energía se decidió incluir esta referencia. A nivel reglamentario seguramente ya va a estar cumplido para cuando esto ocurra. Entonces, la Pero es posición... que lo que pasa es que la norma dice 30 días desde que se publique. Sí, pues, efectivamente. Y la pregunta es, y por eso la ¿Cuándo se va a publicar indicación... la ley? No cuando se va a publicar la ley. Exacto, sí, tengo buen intérprete, ¿eh? No, pero es que Gracias. se explicó bien al principio. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Por eso la indicación. ¿Es suficiente ese plazo o no? Que le sobra tiempo, 15 días. Porque el indicación- problema, ministro, es que el problema que tenemos es que estamos poniendo una obligación. Y si no se cumple, porque no da el plazo, tenemos un problema. Entonces, por eso... ¿Y para qué que no- pasa, ¿Y qué pasa si los electrodependientes se inscriben en el registro 30 días después de la inscripción de la ley? Bueno, ahí No, porque no importa. Ahí empieza a regir la norma Sí, general. pues, las normas generales. Que será que tiene que inscribirse, ¿no? Sí, no, ahí no hay problema, Entonces, Javier. 30 días. Pero no electrodependientes, estoy pensando. Nuevo Está bien. Estará regulado, me imagino. Yo supongo lo Claro, que no somos no sé si tiene plazo tampoco. ¿Qué pasa con los nuevos autorregulados, los nuevos electrodependientes? Claro, eso yo sostengo. Ya, pues, está el Ejecutivo que coordinación. Sí. ¿Cómo? O sea, ya, o sea, la indicación era correcta, ya. Si le parece a la comisión, aprobamos la indicación. Por eso yo hice la pregunta. Gracias, ministro. Señor Presidenta, sí, sí. Quedó aprobada la indicación 9. Ahora se entra al estudio del artículo tercero. A ver, espérate. Al artículo tercero, que está en la página 27. El artículo tercero modifica el Al final artículo... de la página 27, sí, está Sí, bien. ahí empieza. El artículo tercero modifica el artículo sexto transitorio de la ley 21667 en materia de estabilización tarifaria. Y aquí hay una indicación, que es la indicación 10H del presidente de la República, que reemplaza este artículo. Sí, es un texto bastante extenso. Le damos la palabra al ministro para que explique la indicación, para ver si la podemos votar rápidamente. Y si no lo interpreta el senador Lago, que está muy rápido. Este Diputada, artículo... no le di la lo- palabra, perdón. Ya, este artículo lo que hace es regular la manera en que se hacen los aportes al Fondo de Estabilización Tarifaria. Este proyecto tenía una serie de pilares, esos pilares recaudaban, como por ejemplo la sobretasa del impuesto al carbón, recauda a rentas generales y después esas rentas generales se aportan al Fondo de Estabilización Tarifaria. A la luz del rechazo que hubo de la sobretasa del impuesto a las emisiones, los guarismos que están aquí no van a calzar, porque efectivamente Pero el IVA sí, así que lo podemos... es que eso no traer es para acá. posible hacerlo. No, porque ya se lo gastaron. No es posible hacerlo porque la manera en que está estructurado este artículo considera
en sus guarismos la aprobación de la indicación que fue rechazada en su inicio. Entonces yo supongo que lo que corresponde es que por consecuencia de lo que pasó antes, también se rechaza esto, se rechacen Secretario. todas las indicaciones del Ejecutivo que tienen que ver con financiamiento. ¿En qué otras normas están en la misma situación, ministro? La indicación 10H, la 11H, la 12H, la 13H, la 14H, la 15H, la 16H, todas las que vienen hacia el final hasta la hasta la 18. O sea, como Entonces, hasta la página 35. si le parece a la comisión, con la misma votación que rechazamos la norma relacionada, procedemos con esta. Presidenta, un segundo. Un segundo. La O sea, secretaria aquí. Se estarían rechazando todas las indicaciones. Silencio, por favor. Rechazando todas las indicaciones, tanto del Ejecutivo como parlamentarias, al artículo 3º Sí. y el artículo 3º. Que está. Sí. Senador Galilea. A mí tampoco me A ver, tenía espérese. mucha- Para veamos todas las H's Sí. hasta la 17 y de ahí nos metemos en el tercero. Ya. ¿Les parece? Con la misma votación con la que rechazamos la sobretasa. O sea, por eso, desde la 10H hasta la 17H, que son indicaciones Sí. del Ejecutivo Parlamentario, se rechazarían Sí. por la unanimidad de los miembros de la comisión. Cuatro y una Perdón, Presidenta, abstención. No se pueden aprobar porque son contrapuestas. Y Sí. lo que acaba de decir el ministro es que se queda sin sustento la de... Exacto, por eso. Como va en línea con el senador Galilea. ¿Me permite, presidente? Senador Insulza. Presidente, si yo miro, por ejemplo, en la página 30, un párrafo que está ahí, no ni siquiera sé de qué H es, dice, durante la vigencia del subsidio transitorio, al Ministerio de Hacienda realizará aportos anuales al Fondo de Estabilización de Tarifas, del artículo, etcétera, etcétera, mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula aprobada por el Presidente de la República, etcétera. Ahora, después dice, de acuerdo con las reglas siguientes, a lo mejor esas que hay que cambiarlas, pero yo no veo la necesidad yo creo que deberíamos seleccionar de este artículo aquello que se apruebe y que se rechaza. No Sí. a rechazarlo así Lo de que golpe. pasa es que la explicación que dio el ministro recién, y la dio respecto justo de esta, es que lo que iba a hacer el Ejecutivo con esta norma era pescar las platas de compensación y las iba a repartir. Pero hay unas partes de la plata de compensación que vienen del IVA, entonces la verdad es que... Yo eso es lo que le dije, pero me dijo que no había plata ya del IVA. A ver, la posición del Ejecutivo en esto ha sido bien clara. Este es un proyecto que solo funciona con un carácter mixto. Al rechazarse el carácter mixto del financiamiento, no puede seguir el financiamiento. ¿No sería más prudente que la retire? Sí, pues. No Sí sé si puede. podemos retirar. Usted, el ministro de Hacienda, claro que puede. Presidenta, lo que pasa es que nosotros no compartimos el rechazo inicial, por supuesto, ¿cierto? Sino que simplemente estamos proponiendo un camino práctico y el camino práctico es que se rechace y después lo arreglaremos y buscaremos los acuerdos y nosotros como Ejecutivo tenemos la primera responsabilidad de tratar de lograr esos acuerdos, pero como bien dice el ministro Pardo, estos artículos tienen una serie de consideraciones que hacen referencia a lo anterior y que no quedan actualizados. Habría que ver cómo ellos se adecúan a esa nueva situación. Yo creo que es discutible si quedan actualizados o no, porque tenemos las platas que financiaban este proyecto y lo que harían es distribuirlas así. Entonces, yo creo que yo lo aprobaría más que rechazaría. Solo las platas de la sobretasa. No haga la idea. Es que esto nos lleva, Presidenta, a la discusión y a lo que ha reflexionado esta comisión desde hace rato. Todos los costos de los subsidios y electrodependientes y APR, en fin, suman del orden de 180 millones de dólares anuales. No menos, No, la suma de todo andaba por los 180. era menos.
total era un 80. Total era un 80. Con la nómina actual. Sí, con la nómina actual. Sí. Y todos los cálculos en el IVA, en la mayor recaudación de IVA por el incremento de tarifa, hay discrepancias. La más conservadora dice 200 millones de dólares y la más expansiva dice 300 millones de dólares. Entonces, a juicio de los senadores de esta comisión, los recursos que la propia alza de tarifa genera por mayor recaudación de IVA, que van al bolsillo general de la nación, y todo eso lo entendemos, alcanza para financiar estos beneficios de los APR, en fin. Entonces, desde el punto de vista procedimental, a juicio mío por lo menos, yo no tengo ningún problema en aprobar esta norma. En esta que usted quiere que la rechacemos, yo soy partidario de aprobarla. Y si usted no quiere que la aprueben, lo que corresponde es que la retiren y proponga algo distinto. Sí, no. ¿Puedo agregar? Sí, no, es que esto es bien importante porque esto va a tener un impacto en el diseño de ese sistema, y podemos discutir realmente, pero más un impacto comunicacional eventualmente. Porque puede salir de esta comisión entonces que se rechaza el subsidio, que no hay financiamiento. Entonces eso aquí... no, entonces yo apruebo todo esto, y se acabó el tema. Porque aquí lo que tiene... No, es que esto aquí queda para el récord, esto está en televisión y todo. Este proyecto quería beneficiar a 4,5 millones de hogares. ¿Cuántos chilenos y chilenas son esas? 8 por 3, 12. Póngase de acuerdo. 12. No, que entonces vamos a ponerlo más pesado. Ya, bueno, ¿cuántos millones? 10 millones de chilenos y chilenas iban a recibir un subsidio. Ese subsidio lo va a recibir igual. Lo digo así, lo va a recibir igual. Ya había un financiamiento para esos 10 millones de chilenos. Ocurre que por las razones que sea, que yo no sé cuáles son, no tuvo éxito comunicacional este subsidio porque se inscribieron muy pocos hogares, muy pocos chilenos se interesaron, conocieron del subsidio, tuvieron la facilidad de inscribirse a lo que ustedes quieran, y solamente se inscribieron 1.600.000 inicialmente, y en el tercer llamado, vengan a buscar un subsidio para pagar la luz, llegaron a 1.800.000, no a 4,5 millones de hogares. Menos de la mitad del que se imaginó el gobierno que iban a pedir este beneficio, se inscribieron. Entonces, las fuentes de financiamiento, que eran 3, calculadas para 4,5 millones de hogares, hoy día hay que financiar 1.800.000. Y ocurre que con el solo recaudación del IVA se financia el proyecto. Ese es el argumento que hay acá. Y el impuesto, yo no tengo ningún problema en tener impuestos correctivos medioambientales, ninguno. He aprobado todo y lo voy a seguir aprobando, pero que sean consistentes en el tiempo, ¿ya? Que no sean discriminatorios, ¿ya? Y no tengo problema, y que sea un proyecto específico para esos efectos. Yo encantado. Es que lo digo así porque si no comunicacionalmente queda como que no quiere apoyar el proyecto. Los subsidios se van a pagar y la plata va a salir. Y como dijo bien el ministro Grau de Hacienda, cualesquiera que ocurra en esta comisión, el gobierno se va a asegurar de conseguir los consensos para conseguir el mejor financiamiento. Eso es lo que yo entendí. Yo le doy la palabra al senador Insulza y luego voy a hablar yo. Sí, presidente, para colaborar de lo que dice Sí. el presidente Lagos. El artículo 6 que estaríamos rechazando, según pide el ministro, establece el subsidio, pues. Entonces, no es una cuestión menor. Yo pedí- Ahora bien, dice, inmediatamente después establece el subsidio de una manera que puede considerarse bastante no vinculada necesariamente a la forma en que se están generando los recursos, que es aquello en lo cual hemos tenido discrepancias. Por lo tanto, yo por lo menos, Franca, yo realmente me gustaría proponer que dejemos todo aquello que tiene que ver con el subsidio mismo y rechacemos todo aquello que corresponda cuando se están pidiendo fondos de más para esto, presidenta, y eso es la forma de hacerlo. Vamos a dar la palabra al senador Galilea, que tenía una norma que sí habría que La abordar única por que es separado. consistente de rechazar es la 16H, según la indicación de 16H que hay que votarla porque efectivamente se refiere al impuesto del CO2 de TREC que ya habíamos rechazado, así que Yo creo que esa deberá... Le voy a dar la palabra de inmediato al ministro. A mí me interpretan las palabras del senador Lagos, porque ha sido lo que hemos estado discutiendo todo este tiempo. Todo este tiempo. Nosotros estamos por el subsidio, entendemos que estaba súper financiado, las fuentes de financiamiento son distintas y la que no compartimos es aquella que tiene que ver con este impuesto o sobretasa de un tema que no es correctivo, dicho por las propias autoridades de gobierno.
incluido el asesor del Ministerio de Hacienda, en esta comisión. Entonces, yo pediría, y me doy la palabra al Ejecutivo, que votemos todas las que no tienen que ver con la 16H y las aprobemos. Y la 16H la discutimos en su... 16H. Son las particulares que hay que discutir aparte. Gracias, muchas gracias. Ahora ustedes aplauden. Vamos, Rocky Balboa, dele. Le toca, ministro. Fanfarria, ¿eh? Fanfarria. A ver, Eso no crece más. que se voten todos los artículos juntos, más allá que discrepamos de la forma de votación, nos parece bien, pero solo quiero dejar claro lo siguiente. En ningún informe financiero uno considera cambios de ingresos que se generan por temas exógenos o distintos a lo que se está discutiendo en el proyecto de ley. Este proyecto de ley no hace el aumento de tarifa, ¿cierto? El aumento de tarifa fue en otra discusión, y es ese aumento de tarifa el que eventualmente genera estos aumentos de recaudación de IVA. Por lo tanto, la postura que ha defendido el Ejecutivo en este caso es la postura que han defendido todos los ejecutivos siempre. Y quiero señalar además que es cierto, o sea, que hay muchas de las cosas que ustedes dicen que son razonables, en fin, pero en, no sé, 30 días más vamos a empezar a discutir presupuesto y vamos a poder ver nuevamente como país la estrecha situación fiscal que tenemos. Y nosotros como Ejecutivo creemos que es un error decir que el proyecto se va a financiar con algo que no tiene que ver con el proyecto, que no está discutido en el texto del proyecto, y tenemos una filosofía general como Ejecutivo que todo lo que se haga tiene que estar autofinanciado. Esa es nuestra postura general. Pero estamos ok con que se vote de esta manera. Para nosotros es muy importante que terminemos hoy día la votación de este proyecto, así que, por lo menos de nuestro lado no haría más, no tenemos más argumentos, pero sí quiero dejar claro la postura del Ejecutivo. Estamos Presidenta. excedidos en la hora de la comisión. Tengo que pedir prórroga por 15 minutos más para poder ver si alcanzamos a sacar esto hoy día. ¿Si le parece a la comisión? Ya. Entonces, secretaria. Presidenta, yo sé lo que han hablado, pero yo voy a tener que ir para los efectos del informe, Sí. indicación por indicación. Entonces, la indicación 10H del Ejecutivo, que reemplaza el artículo 3º, se somete a votación por la presidenta. Senador Lagos. A favor. Senador Macaya. La 10H. Yo rechazo. Senador, po. la 10H que reemplaza el artículo 3º. Es a favor, ¿Por qué va a ser a favor? porque es la del subsidio. Yo quiero ver cuál es la que estoy votando. No, señor. Es el titular de la prensa. Es a favor, es a favor. Senador Es que, Insulza, perdón, disculpe. es que justo esto tiene que ver con lo que dijo el senador Lago. Está a favor del subsidio el senador Macaya. Es que sí, lo que pasa es que no todos entienden el chiste. No, Créame que se registra. No es tanto lo que digamos acá, sino que lo va a salir para afuera. Exacto. Disculpe, Así que no haga chiste. senador Macaya, ¿cómo vota? A favor. Sí, vota sí. Senador Insulza. Yo la voto a favor, presidente. Si estuviera indicando qué fondos se van a usar, probablemente no, porque sería bastante contrario a las prácticas en materia de financiamiento. Gracias. Así que la voto a favor. Senador Galilea. ¿Vamos mejor explicando, ministro, el efecto de cada una de las indicaciones? Sí, pues estamos en la 10. Que no vamos a terminar el día, si no... No, pues sí, es una facultad del senador pedirlo, ministro. No, usted, no importa. ¿Cuál es la duda, senador Galilea? De que estas indicaciones, Claro, está el punto 2, por ejemplo, de la lo que pasa es que financiamiento. habla de 40.000 millones para lo incrementable en 40 millones si se mantiene sobre tasa de CO2 a $3. Entonces, Había que rechazarlo. hay partes que no pueden ser aprobadas dentro de la misma indicación. Perdón, me permite, presidente, que efectivamente esto es todo un juego, porque aquí, por ejemplo, dice en la página 31, el punto 2 dice aportes de hasta 32.000 millones de pesos para el año 26, los que podrán incrementarse en 40.000 más, siempre que durante el año tributario 2025 se encuentre vigente una sobretasa transitoria al impuesto, etcétera.
Bueno, que el problema no va a estar, nosotros lo que estamos diciendo, es que esa sobretasa transitoria no va a estar en efecto porque no va a ser necesaria. ¿Saben qué? No va a ser necesaria. No tiene mucho sentido seguir votando. Porque Por distintas razones también cometí un error en la votación, yo estoy por rechazar el artículo, pero no es por el resto del subsidio, sino porque Sí, cambia por el la tema base de de cálculo del IVA, o sea, de hecho tenemos que rechazar este. Eso sí, eso es verdad, eso tiene razón. Y te No. deja, Yo pido que suspendamos la votación. Como estamos reestructurando la tabla, ministro, a raíz de hechos acontecidos en estos días, debiéramos convocarnos para seguir con este proyecto en la próxima sesión, De acuerdo, que sería el estoy de acuerdo. martes. De acuerdo con la presidenta. Ah, el martes no tenemos. ¿El martes o el miércoles? El martes que viene despachamos este proyecto. Colegas, ¿les parece? sí. Martes que viene seguimos y despachamos el proyecto. Se vota desde, Este, del derecho, esta desde aquí, votación que desde hay. esta votación. La votación que hay, perfecto. De 11, sí. Y no es posible avanzar con todos los otros artículos donde no hay estas diferencias, porque hay otras indicaciones y tenemos algo de tiempo. Es que mi preocupación, por supuesto, esto es una decisión de usted, presidente, pero en el fondo hay dos dificultades que tenemos para lo que queda de año legislativo. Uno es que tenemos muy pocos recursos en el país y dos, que tenemos muy poco tiempo para tramitar. Y el resultado de esta votación es que no tenemos los recursos para este proyecto y además tenemos poco tiempo. Entonces, haría un llamado que por lo menos si no tenemos acuerdo respecto a estos temas, que es una diferencia legítima y ustedes tienen todo el derecho a votar de la manera que se está votando, por lo menos que avancemos en las otras indicaciones. Hay otras indicaciones que no tienen este tema, hasta donde yo entiendo. Secretaria. Presidenta, si la Comisión está de acuerdo en seguir tratando el proyecto, yo sugiero que quede pendiente todo lo relativo al artículo 3º y pasen al artículo 4º. Está en página. Que está, la primera indicación está en la página 41. ¿Qué opina la comisión? Usted decide, presidenta, nosotros vamos a apoyarlo. Es que lo que pasa es que no quiero enredar la discusión, porque tenemos todo esto que es súper complejo por los detalles. Entiendo la preocupación del Ejecutivo, pero no vamos a despacharlo hoy día. Yo, ministro, prefiero que nos concentremos y el martes despachemos esto, para poder revisar bien, incluso con ustedes, cada una de las normas. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Presidenta.